Buenas tardes, hoy nos encontramos con el profesor Pedro Alejandro Zuluaga, psicólogo y magíster en desarrollo infantil. Buenas tardes, primero que todo quisiera que por favor nos compartiera su experiencia desde su praxis profesional. Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas. Como ya lo mencionaron, soy psicólogo, soy magíster en desarrollo infantil y mi vida profesional la he enfocado en trabajar el tema de la infancia. Eh, He hecho mis esfuerzos académicos para fortalecerme a nivel de psicología infantil, pero también entendiendo que es muy importante la comprensión del ser humano en su integralidad. ¿Por qué me interesa el tema de la psicología infantil? Porque he descubierto que es el escenario donde se gestan las problemáticas humanas y si uno de alguna manera interviene en la infancia y trabaja de manera preventiva en la infancia, es probable que la adultez sea una adultez mucho más sana y nos beneficie a todos, ¿cierto? Y he trabajado aproximadamente 14 años interrumpidos en consulta particular, en instituciones educativas, a nivel de primaria y a nivel de secundaria y universitaria, docente universitario también. Eh, También he trabajado con deportistas, he tenido la fortuna de estar con deportistas y acompañarlos en ese proceso tan bonito de crecimiento personal para el deporte. Y bueno, he hecho muchas cosas en 14 años, 15 años de experiencia laboral y mi interés ha sido trabajar el alma humana. Ese es mi interés. Más allá de conductas y de modificación de conductas, es un tema más de interpretación y de comprensión del alma. Eh, bueno, muchas gracias. Quisiera el día de hoy que tratáramos sobre el trastorno de la conducta antisocial. ¿Usted nos podría decir, por favor, qué es y a qué edad se puede manifestar este tipo de trastornos? Bueno, este trastorno es un trastorno bastante común y no normal, común, ¿cierto? Porque no es un tema de normales y anormales, sino de común, de frecuencia. Eh, es un trastorno que a nivel de conducta se presenta desde muy temprana edad, ¿cierto? A nivel de conductas, de manifestaciones, de sintomatologías, con las que uno puede avisorar un posible trastorno de conducta antisocial. Lo que se ha descubierto es que los trastornos de conducta antisocial no se diagnostican hasta después de los 18 años, ¿cierto? En ese rango de edad donde la persona ya ha consolidado una estructura de personalidad un poco más estable, pero antes un diagnóstico de trastorno antisocial se tiene que hablar de conductas antisociales enmarcadas en trastornos. O sea, las conductas tienen que estar enmarcadas en trastornos. Por ejemplo, niños con comportamientos oposicionistas desafiantes, ¿cierto? Son niños que, que transgreden la norma muy fácil, son niños que irrumpen a los pares, violentan a sus pares muy fácilmente, incluso a los mismos adultos. Los objetos de alguna manera no los conservan y los destruyen fácilmente, incluso los animales disfrutan el hacerle daño a animales. Y son conductas que se enmarcan en otros trastornos de la infancia, ¿cierto? Propios de la infancia. Eh, Niños con trastornos con TDAH que de pronto no fueron bien asesorados, bien manejados y no tuvieron un apoyo suficiente de una red familiar apropiada, terminan convirtiéndose en niños con conductas disruptivas muy graves que en el futuro pueden predecir la aparición de un trastorno de conducta antisocial, ¿cierto? Entonces un trastorno de conducta antisocial no se diagnostica hasta después de los 18, pero se puede anticipar ese trastorno cuando los niños presentan conductas en la infancia propias de un trastorno, como el TDAH, como eh, posiblemente una psicosis infantil, un oposicionista desafiante, un trastorno de conducta de la infancia
que no sea bien manejado, se convertirá posiblemente en un trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué pasa con los antisociales? Lo que se analiza de los antisociales es la incapacidad que tienen para sentir empatía por los demás, ¿cierto? Una persona antisocial le cuesta mucho ponerse en los zapatos del otro y sentir la necesidad del otro, y fácilmente lo va a transgredir porque no siente esa posibilidad, no tiene esa posibilidad de detenerse antes de pasar el límite de la otra persona, ¿cierto? Eso lo construyó a lo largo de los años, ¿cierto? Una conducta de estas no aparece de un día para otro, se viene gestando desde la infancia, donde esa persona no aprendió a poner límites, no tuvo la posibilidad de construir un entorno donde los límites fueran claros, y en su adultez tampoco lo sabe hacer. Entonces son personas que fácilmente, manejando un vehículo, fácilmente transgreden las normas de tránsito, se violentan con otros conductores, son personas que fácilmente en sus relaciones personales violentan a su compañero o a su compañera, sin tener esa vergüenza o esa culpa que una persona sin este trastorno la podría sentir, y podría sentir arrepentimiento. Las personas con trastorno de personalidad antisocial no tienen vergüenza ni tienen arrepentimiento de sus actos. Bueno, ¿y cómo la familia y los profesores pueden identificar una conducta antisocial en un niño o en un adolescente? Bueno, mira, como ya hemos dicho, estas conductas antisociales hacen parte de un trastorno. O sea, ya no es solo la conducta y el niño dice, no, esta conducta es antisocial, ¿cierto? Esta conducta tiene que estar incluida en un trastorno para que pueda estar como diagnosticada, ¿cierto? Y diagnosticada en un trastorno propio del desarrollo de la infancia. Entonces un docente o un padre de familia, especialmente estas personas que no tienen conocimiento de lo clínico, se van a tener que enfrentar a niños, como ya lo dije, que van a romper la norma permanentemente. O sea, son niños que les va a quedar muy difícil asumir retos disciplinarios, institucionales, ¿cierto? Sobre todo en nuestra educación, donde los niños comparten espacios con muchos otros niños. Es muy notorio ver al niño que permanentemente transgrede la norma. No solamente se levanta del puesto, no solamente es un niño inquieto, no solamente es un niño que no se autodetermina, no se autocontrola, sino que transgrede y violenta a los otros niños, ¿cierto? Violenta la intimidad del otro niño, los objetos personales del otro niño. No tiene la preocupación de ser de las consecuencias. Ellos no les preocupan las consecuencias, porque precisamente eso es lo que ha venido pasando con ellos, ¿cierto? Que esos entornos familiares han sido entornos que no los han protegido, sino que por esas mismas conductas se ha vuelto un círculo vicioso donde el adulto termina agrediéndolo, violentándolo, para poderlo corregir, y terminan aumentando la conducta disruptiva del niño, la conducta errática, que a la larga va a ser tan grande que ya va a ser muy difícil contenerlo, y se van a necesitar medidas mucho más estructurales para contenerlos, como retenciones físicas, internarlo en instituciones para que su comportamiento no agreda y no violente a otros, porque se convierten en una amenaza para el entorno y para la sociedad. Pero eso es unas conductas progresivas, o sea, son progresivas, van de pequeños gestos de irritación, donde el papá y la mamá no supieron contenerlo, hasta llegar a conductas donde ya no solamente hace la pataleta, sino que también pega, muerde, roba, destruye, y en la medida en que vaya abarcando más escenarios sociales, el riesgo va a ser mucho mayor, ¿cierto? El consumo de drogas, el robo, que lo va poniendo en escenarios de mucha más vulnerabilidad, pero es un escenario progresivo, ¿cierto? Que va creciendo hasta conductas ya mucho más severas, hasta que llegue a los 18 años, o aproximarse a los 18 años, para que ya aparezca, se dé la posibilidad de un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué técnicas nos puede usted compartir
para que nosotros los psicólogos, los futuros psicólogos o los psicólogos en general puedan emplearlas durante el proceso terapéutico? Bueno, ese tipo de trastornos cuando ya son tan avanzados, cuando ya la persona está viviendo una vida tan afectada por el trastorno, es indispensable y es inevitable que tenga que tener un consumo de medicamentos psiquiátricos, ¿cierto? O sea, el proceso psiquiátrico es inevitable cuando ya el trastorno está tan avanzado que de pronto no solo se pueda trabajar lo terapéutico. Yo soy de los psicólogos que evitaría al máximo el consumo de medicamentos psiquiátricos, ¿cierto? En la medida en que el paciente tenga un dominio y un autocontrol y un nivel de conciencia que le permitan autodeterminarse y autocontrolarse. Pero cuando ya el trastorno está tan avanzado, se necesitaría la intervención de procesos psiquiátricos y de medicamentos psiquiátricos. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que empezar a trabajar desde los primeros años donde el trastorno no ha aparecido, pero sí las conductas nos van contando que posiblemente eso pueda pasar, y es muy importante pensar que ese trastorno se alimenta desde el hogar, se alimenta desde unos padres que posiblemente también tengan unas conductas antisociales, posiblemente no el trastorno, pero sí una gran dificultad para acatar la norma, una gran dificultad para seguir rituales. Entonces son padres de familia y hogares donde los rituales no están establecidos, donde los papás posiblemente les cueste mucho también construir hábitos y buenos hábitos para vivir. Entonces ahí habría que empezar muy tempranamente a trabajar en padres de familia para que ellos descifren sus hábitos y sus prioridades, ¿cierto? Para que los límites del hogar sean los que terminen estructurando la mentalidad del niño y los sentimientos del niño. No entrar directamente al niño, ¿cierto? Porque el niño es la consecuencia de un hogar que posiblemente está desestructurado. La relación que tienen los niños con sus padres, ¿cierto? La forma como los padres aparecen y desaparecen, ¿cierto? El tipo de relaciones que existe con papá y mamá y digamos que esa organización emocional que los papás hicieron con sus hijos. Cuando los niños tienen padres que no son padres constantes, ¿cierto? Cuando son padres de alguna manera intermitentes, hacen que los niños emocionalmente no sean estables, ¿cierto? Y tiendan a reaccionar y a expresar sus emociones no desde ese lenguaje estructurado, porque no tuvieron con quién estructurar un lenguaje, sino que fácilmente los niños van al acto, ¿cierto? Entonces un niño con grandes dificultades para expresar sus emociones, le va a quedar mucho más fácil golpear, le va a quedar mucho más fácil romper, le va a quedar mucho más fácil morder. Pero cuando un niño tiene una estructura familiar medianamente estructurada, donde hayan rituales, donde haya permanencia, donde haya contingencia, donde los papás aparezcan rápidamente cuando el niño se equivoca, no desde una actitud coercitiva y maltratadora de imposición, sino de estructurar el pensamiento del niño, de saber que cada momento que tiene un padre de familia, un educador, para estar con un niño es para estructurar ese cerebro desde el lenguaje, porque el lenguaje es el que va a permitir que todos esos pensamientos sean pensamientos más estructurados. Si yo no desarrollo una habilidad lingüística, una capacidad expresiva, mis pensamientos no van a ser lo suficientemente estructurados, entonces a la hora de tomar decisiones yo no voy a tener elementos para resolver el conflicto, sino que rápidamente iré al acto. Entonces un niño que no tenga esa estructura familiar, emocional estable, rápidamente irá al acto. Y siempre irá al acto porque esa será su mejor forma de resolver el conflicto. Lo que permitirá que aparezcan trastornos de la infancia que mal manejados terminarán en un trastorno de personalidad antisocial, ¿cierto? Pero tenemos que pensar en la prevención, en espacios familiares y escolares donde el diálogo sea la prioridad, donde la conversación con el niño y donde la estructuración mental del niño sea la prioridad.